Vamos a practicar los ejercicios que corresponden a distribuciones teóricas continuas. Y tal como lo habíamos visto en la clase teórica, estas distribuciones siguen una función matemática bajo la cual se encuentra un área que va a ser equivalente a la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? Dependiendo del tipo de curva, obviamente se tendrán diferentes funciones. Comenzaremos con el primer ejemplo. El tiempo de vida media, acá nos están dando un dato, de un marcapasos sigue una distribución exponencial. Fíjense que en estos problemas de distribuciones continuas se nos da información referente al tipo de distribución. Eso significa que estamos asumiendo que conocemos a la población, puesto que al conocer la población podemos conocer cuál es el tipo de distribución probabilística que siguiera la variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, esta vida media es de 16 años. Se pide la probabilidad de que una persona a la que se ha implantado marcapasos se le debe implantar otro antes de 20 años. Y si el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de 25? Bien. ¿Tienen sus aplicaciones de las funciones de probabilidad? Se me escucha, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, ¿tienen sus aplicaciones? Para que puedan utilizar. ¿Las tienen o no? Sigue llegando gente. Yo creo que sí, Inge. Espero que sí, es que yo tengo que preguntar, ¿sí? Muy bien, entonces, acá lo que nos están dando es la vida media, pero fíjense, 1 en 16 años, por lo tanto, tendríamos que calcular la inversa, porque esa es la función. 1 sobre 16 por e a la menos x sobre 16. ¿Ya? Ese valor de 1 sobre 16 es el que ustedes tienen que introducir en la aplicación. Entonces, abran la aplicación, busquen la distribución exponencial. ¿Ya? Y en lambda coloquen 1 sobre 16, que creo que es 0,1666. $0,0625. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos indica? ¿Cuál es la probabilidad de implantar otro antes de 20 años? Entonces tendría que ser menor o igual que 20, ¿no es verdad? Por lo tanto, x va a ser 20. Y en el menú de probabilidades buscamos x menor que. Y nos da esa probabilidad. 0,7135. ¿Está bien? Miren, jóvenes, si ustedes no hablan, yo no sé si están haciéndolo o no. Sí, Inge, a mí me sale ese número. Ya, muchas gracias. Bueno, el siguiente ejercicio o el siguiente inciso nos dice, si el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, fíjense, es una probabilidad condicional, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de 25 años? Entonces, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que dure un marcapasos? Y acá tenemos la línea de vida, ¿no? Pero ya ha estado funcionando 5 años. Entonces podría funcionar mucho más tiempo. Entonces, acá la probabilidad va a ser condicional.
la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. La probabilidad de A intersección B es el segmento común entre estos dos, que sería de 5 hasta 25. Y eso es lo que tenemos acá. Y la probabilidad de B es de 5 hacia infinito. Mayor o igual que 5. Muy bien, entonces podríamos hacer los cálculos, pero prefiero hacerlo esto racionalmente, es decir, con las fórmulas, para que se entienda. Esto sería desde 25, es decir, la probabilidad de desde 0 hasta 25, menos la probabilidad hasta 5. ¿Sí? Es reemplazar esta ecuación por su función de densidad acumulada. Sobre la probabilidad de que x sea mayor que 5, menos 1 menos, a la menos 5 sobre 16. Si simplificamos los términos, vamos a tener este resultado. Ahora, fíjense algo interesante. Si dividimos estos elementos uno a uno, vamos a tener 1 menos e a la menos 25 menos 5 sobre todo sobre 16, es decir, 1 menos e elevado a la menos 20 sobre 16. ¿Ya? O lo que es lo mismo en fracciones. Y el cálculo nos sale 0,7135. ¿Qué nos está indicando esto? Lo que decíamos en la clase teórica, que la distribución exponencial no tiene memoria. Es decir, lo que ha sucedido en el pasado no afecta sobre el futuro. Y el espacio de vida útil que tendría el marcapasos de 5 a 25 sigue siendo 20 años. Es el mismo resultado que hemos obtenido en el inciso A. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bien, el siguiente ejercicio. Suponga que se puede reservar una sala de conferencias grandes para cierta empresa por no más de 4 horas. Acá nos están dando un límite, ¿no? Sin embargo, el uso de la sala de conferencias es tal que a menudo tienen lugar conferencias largas y cortas, diferente tiempo de duración. Y de hecho, se puede suponer que la duración de X, de la duración de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo de 0 a 4. Ya, voy a cerrarle el aula, ¿ya? Listo. ¿Cuál es la función de densidad de la probabilidad? La primera pregunta. Si es una distribución uniforme, me voy a ir abajo porque tenemos el esquema, ¿sí? Es esta. Continua entre dos límites. Y sería 1 dividido entre la diferencia de los límites. En este caso el límite inferior es 0, por lo tanto es 1 sobre 4. Con validez en este espacio, nada más. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia dada dure al menos 3 horas? Tenemos dos formas de resolverlo. Uno es con la función de densidad acumulada, que ya les había dicho que esto es de lectura directa, de la probabilidad acumulada, o de obtener la integral. Entonces nos dice dure al menos 3 horas. Por lo tanto, esta función tendríamos que integrarla de 3 a 4, porque eso es lo máximo que pueden durar. Y nos sale un cuarto, que es 25%. Y sus características, sus parámetros, el promedio y la varianza. El promedio es el promedio de los límites, que sería 2, y la varianza, 4 menos 0 elevado al cuadrado, sobre 12, que es 4 tercios. ¿No? Nada más. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que podemos resolverlo con esta integral o con la función de densidad acumulada. En este caso tendríamos que calcular el acumulado hasta 4 menos el acumulado hasta 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Bueno, pregunta 3. Suponga que el tiempo de respuesta en cierta terminal de computadora en línea, es decir, el tiempo transcurrido entre el fin de la consulta del usuario y el principio de la respuesta del sistema, es el tiempo de respuesta, ¿no?, que se tiene una distribución exponencial. Nuevamente nos están diciendo qué tipo de distribución sigue. Con un tiempo esperado, esperanza matemática, ¿no?, de 5 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea a lo sumo 10 segundos? Entonces tiene que ser menor o igual que 10 segundos. Nuevamente es una distribución exponencial, por lo tanto, obtenemos el parámetro lambda, que sería 0,20, y reemplazamos en la aplicación. ¿Les da el mismo resultado? ¿Pueden verificarlo? Sí, ingeniero. Sencillo, ¿verdad? La siguiente pregunta es la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 5 y 10 segundos. Entonces, nuevamente, voy a hacer uso de esto, ¿ya? Tendríamos que calcular lo acumulado hasta 10 menos lo acumulado hasta 5. Entonces, saquen al acumulado hasta 10 en la ecuación, en la aplicación, y réstenle lo que han obtenido en el anterior inciso, o la anterior pregunta. ¿Está bien? ¿Les da este resultado? Sí, ingeniero. Perfecto. Se está entendiendo, ¿no? ¿Qué significa cada uno de los pasos que damos? Bien, veamos este otro ejercicio. La concentración de un contaminante se distribuye uniformemente, otra vez, uniformemente. Nuevamente les reitero, esto implica de una u otra manera que nosotros conocemos qué tipo de probabilidad sigue la población. ¿Ya? Por eso estamos aplicando estas distribuciones. Y nos dice que los límites son de 0 a 20. Una concentración tóxica se considera a partir de 8 millones. Se pide probabilidad de que al tomar una muestra la concentración resulte tóxica. Perfecto. Entonces, esta sería la función uniforme nuevamente entre 0 y 20. Y esta es la función de densidad acumulada. Entonces, para la primera pregunta, la probabilidad de que al tomar una muestra de la concentración resulte tóxica. Sin ver la solución, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que calcular? La probabilidad de que sea mayor o igual a 8, ¿Por qué? porque a partir de ese momento comienza a ser tóxico. Muy bien, exacto, ¿no? Hasta 20, porque eso es el máximo, ¿no? Muy bien, pero es mayor o igual a 8 hasta 20. Entonces, tendríamos 1 menos el complemento, que sería menor o igual que 8. ¿Sí? Reemplazando en esta ecuación. Y eso sería 1 menos 8 dividido entre 20, que nos da 12 sobre 20 igual a 0,60. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, nos olvidaremos de hacer simplemente cálculos y evaluaremos. ¿Qué opinan de esta probabilidad? ¿Es alta o es baja? Es alta, Inge. Es alta, ¿no? Para algunos puede ser baja, y hemos dicho esto es bien subjetivo, pero la cuestión es que nos dé algún punto de referencia sobre situaciones que tendríamos que enfrentar. El inciso B, concentración media y varianza, nos dicen. Nuevamente, aplicar las ecuaciones, las ecuaciones de la esperanza matemática y de la varianza, y fíjense, en promedio siempre van a ser tóxicas, ¿no? Porque están encima de 8.
en promedio. Y esto es lo interesante, la varianza es 100 sobre 3, es decir, la desviación estándar sería 10 sobre 1.73, más o menos unos 5, ¿no? 4 a 5, la desviación estándar, alta dispersión. Y finalmente, la probabilidad de que la concentración sea de 10 millones. Fíjense, nos están pidiendo un dato puntual. Ya hemos dicho que en probabilidades puntuales no hay en distribuciones continuas. Pero la calcularemos, pues. Sería el acumulado hasta 10 menos el acumulado hasta 10. ¿No? No puede ser 11 menos 10, porque sería un intervalo de 10 a 11. Tampoco puede ser de 9 a 10, porque sería un intervalo. Entonces es sobre el mismo punto. Y obviamente el resultado que nos va a dar va a ser 0. Porque el A infinitesimal es nula. Con eso entonces estamos comprobando de que las distribuciones continuas no nos permiten obtener valores puntuales, sino que siempre debemos trabajar en rangos o en intervalos. Muy bien. Hay algunas conclusiones entonces que podemos sacar de estos ejercicios. Lo primero, siempre o casi siempre nos van a dar información de qué tipo de distribución es con la que tenemos que trabajar. Y obviamente nos van a dar los parámetros o el parámetro más importante que se considere para ese tipo de distribución. El que nos digan que es una distribución exponencial asume que estamos trabajando, que conocemos perfectamente a la población. Hago énfasis en esto porque en los siguientes temas que vamos a ver no van a ser de poblaciones, sino de muestras. Eso lo voy a dejar para adelante, ¿ya? Lo segundo, podemos integrar, podemos trabajar con tablas o utilizar la aplicación. Eso ya es una decisión que tienen ustedes. Y finalmente, la función de densidad acumulada siempre nos va a dar el acumulado desde el límite inferior hasta un valor que nosotros definamos, ¿no? Que puede ser también el límite superior. Si fuera así, pues saldría 1, por supuesto. Esa es la manera entonces de trabajar con las funciones de distribución teórica continua. ¿Alguna consulta que tengan? Está claro, ¿no? Bueno, vamos a irnos a nuestro descanso porque después vamos a trabajar con la distribución normal y prácticamente nos vamos a quedar analizando cómo trabajar con esta función que va a ser la más importante a partir del siguiente capítulo. Entonces son las 16:55, a las 17:05, ¿está bien? Javier Rodrigo. Ya. 17:05, los convoco. Veamos el problema 5. ¿Hay alguna pregunta de los ejercicios que hemos resuelto anteriormente? Ya. Muy bien, veamos. Fíjense lo que nos dice. A ver, tenemos todavía 5 personas entrando. Esperaremos que entren. Ya. Entonces, una máquina automática llena latas de una bebida gaseosa siguiendo una distribución normal. Fíjense que nuevamente nos hablan de qué tipo de distribución es la que sigue. Con una media de 34 y desviación típica de 1,5 centilitros. Bien, nos están dando los parámetros de la distribución normal, que generalmente se expresan de esta manera, la media y la desviación estándar. Si se desechan latas que contienen 33 centilitros, ¿cuál es la proporción de latas desechadas? Es el primer inciso y la primera pregunta que nos hacen.
Entonces, vamos a repasar un poquito las características de la distribución normal, ¿ya? La distribución normal, como sabemos, está centrada en un valor promedio que coincide con la moda y la media. Por eso es que esta es una distribución simétrica que tiene puntos de inflexión en más o menos una desviación y dos desviaciones estándar respecto del promedio. Y tal como veíamos en clases, el área encerrada entre estos límites va a ser de un 66% entre más o menos una desviación estándar, de un 95% para dos desviaciones estándar y 99% para 2,5. Esa es la desviación estándar, ¿no? Más o menos 2,5. Y no importa cuál sea el grado de dispersión que se tenga. La forma que tome la distribución normal como tal siempre va a cumplir con el área encerrada entre los límites que acabamos de indicar. Entonces eso es bien importante, ¿ya? Claro, mientras menos sea la dispersión, más están los datos concentrados alrededor del valor central. Bueno, dicho esto, pasamos a resolver el ejercicio. Es una distribución normal, pero que no está centrada en 0 y con desviación estándar igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar esta distribución normal a la distribución estandarizada, que es la que está centrada en 0 con desviación estándar igual a 1. Y para ello, ¿qué tenemos que aplicar? La transformada z, ¿no? X menos mu dividido entre sigma. Por lo tanto, si nos piden encontrar la probabilidad de que x sea menor que 33, tendría que ser cualquier valor de la variable x, ¿no?, transformada en z, que se encuentre por debajo de 33. Entonces, este es el límite que nosotros tenemos que valorar. Obteniendo ese valor, tenemos z, que correspondería al valor en el eje x, sobre el cual queremos evaluar el área encerrada, ¿no?, por debajo de ese límite, para la distribución estandarizada. En el caso nuestro, esto se facilita. ¿Por qué? Por favor, abran su aplicación y busquen la distribución normal. ¿Ya la tienen? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, fíjense que el primer parámetro que nos pide es el promedio. Y por default está en 0, igual que la desviación estándar en 1. Nosotros en mu vamos a colocar la media de 34. Y en la desviación estándar ponemos el 1.5 o 1,5. Y nos dicen, si se desecha latas que tienen 33 centilitros, X entonces sería 33. Y en el menú de probabilidades tendríamos que encontrar la probabilidad que se encuentra por debajo de 33. ¿Y cuál es el valor que les ha salido? Muy bien, ese es el valor, ¿no? Acá me ha faltado un 2. Bueno, entonces, como ven, toda esa transformada para llevarla a la distribución estandarizada, ya lo hace la aplicación. Entonces, nos está facilitando bastante el cálculo. Si tuviéramos que seguir el método tradicional, y lo vamos a hacer con la aplicación, ¿ya? Tendríamos que calcular z, que nos sale menos 0,66. Entonces, con ese valor tendríamos que entrar a la distribución estandarizada, y eso es la que tenemos en las tablas, y la que tenemos también en la aplicación. Pero para entrar a la aplicación, mu tendría que ser 0, y la desviación estándar tendría que ser 1. Y x tendría que ser menos 0.66. ¿Ya? Y nos sale la probabilidad de 25,46. ¿De acuerdo? Ingeniero. Bueno, entonces, prácticamente son los mismos resultados, prácticamente. La diferencia está en que
nosotros con la aplicación ya no tenemos que hacer la transformación a la distribución estandarizada, ya lo hace internamente la aplicación. Entonces nos salva bastante en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos dicen lo siguiente: si se desecha latas que contienen 33 centilitros, ¿cuál es la proporción de latas desechadas? Estaríamos desechando 25% de las latas. O sea, de cada 100 latas se desechan 25. ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Está bien o está mal? Los noto muy aletargados. A ver, si fuera cerveza, ¿está bien o está mal desechar 25 latas de cerveza? Es un valor alto, Inge, porque si es en el tema productivo, estás botando un cuarto de toda tu producción. Y mucho peor si es cerveza, ¿no ve? Exacto, es eso, ¿no? ¿Por qué se da esa situación? Porque la máquina está centrada en un valor de trabajo promedio muy cercano al límite inferior, ¿no? Esto, por ejemplo, para automatización es algo que ustedes tienen que considerar, porque el llenado de las latas se hace de manera automática. Entonces eso es lo que hay que regular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el inciso B? La máquina automática de llenado puede ser ajustada para cambiar el volumen medio. Ahí ya fue un ingeniero de control y va a ir a regular la máquina para no desperdiciar semejante cantidad de producción. Muy bien, por el que intervino. Entonces nos dicen, va a regularla para que únicamente el 1% de las latas tengan un contenido de 33 o menos. Entonces, ¿a qué volumen medio habría que regular la máquina? Entonces, de los datos que hemos obtenido en el primer inciso, sabemos que la desviación estándar es de 1,5 y que la máquina estaba centrada en 34. Ahora nos dicen cuál es el valor de μ que deberíamos tener, pero para solamente desechar un 1%. Es decir, que una lata tenga 33 o menos centilitros. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Tendríamos que ser la transformada Z, conociendo el límite superior. Pero este límite superior no lo podemos conocer porque no sabemos qué es μ o cuánto vale μ. Es lo que queremos averiguar. Lo que sí nos dan es el área encerrada por debajo del límite de 33, ¿no? Y eso es 0,01. Entonces, en este caso, lamentablemente, no podemos introducir los datos directamente en la aplicación. Estamos obligados a trabajar con la distribución estandarizada, porque conocemos el área. ¿De acuerdo? Entonces, 0,01 nos tiene que dar Z, y Z va a ser la transformada inversa de 0,01, es decir, ¿para qué valor de Z tendríamos un área de 0,01? Entonces, ya sea manualmente o con la aplicación, lo que tenemos que hacer es ingresar con μ igual a 0, sigma igual a 1, y X, que es Z, debería ser menos 2,33. Oh, perdón, estoy mal. La probabilidad tendría que ser 0,01. ¿Ya? ¿Y cuánto les da X? Que vendría a ser Z. ¿Han podido obtener el valor? A mí me sale, ingeniero, menos 2,326. 35, ¿no? Sí. Eso es entonces. Entonces, 30, ¿cómo he pagado la? 32,635.
Eso es. Entonces, recién podemos hacer el despeje de mu. 32,635. ¿Y cuánto vendría a ser mu? ¿En qué valor habría que regular la máquina para que haga el llenado? Despegando mu, ¿cuánto nos saldría? $36.5. 36,5, ¿no? Entonces, de ese cálculo, podemos saber en qué valor tendría que regularse la máquina. Muy bien. ¿Se ha entendido entonces el procedimiento de resolución? ¿Sí? En este caso, como tenemos que despejar mu, es necesario que trabajemos con la distribución tipificada o estandarizada para obtener el valor de z. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Ya. Ahora, el inciso C, nos dicen, eligiendo 10 latas llenadas con la máquina como se describe originalmente, es decir, la que estaba centrada en 34 centilitros, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna sea desechada? Acá ya estamos combinando distribuciones continuas con distribuciones discretas, porque tenemos la probabilidad obtenida de la distribución continua, que la vamos a aplicar en este de distribuciones discretas. Nos siguen eligiendo 10 latas. De estas latas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna tenga un llenado menor o igual a 33 centilitros? Entonces, acá aplicamos la distribución binomial, ¿no? De una muestra de 10 con una probabilidad de 0,2546. Y acá nos pide que ninguna sea desechada. Entonces, aplicando la distribución binomial, obtenemos 0,05295. O lo que sería lo mismo, ¿no? Un 5%. Entonces, lo más probable, el 95%, es que vamos a desechar por lo menos una lata. Si no son las 10. ¿Se ha entendido? Inge, está usando la probabilidad de inciso A, ¿verdad? Sí, la del inciso A. Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Eligiendo 10 latas llenadas con la máquina como se describe originalmente. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Perfecto. Veamos el siguiente inciso. Si se eligen 500 latas, este es un número mayor, llenadas con la máquina como se describe originalmente, nuevamente entonces con la probabilidad que hemos hallado inicialmente. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 100 sean desechadas? Entonces, en este caso, n ya son 500, no son 10, ya subió a 500, y la probabilidad se sigue manteniendo. Entonces, apliquen la distribución binomial. A ver. Nos dice, al menos 100 sean desechadas. ¿Qué significa eso, jóvenes? Si vamos a desechar 100, al menos 100 significa de 100 a 500, ¿no? Entonces, busquemos la distribución binomial. N sería 500. ¿Sí? ¿Me siguen?
La probabilidad es 0.2546 y X es 100. ¿Incluye 100 en el cálculo? Incluye, ¿no es verdad? Sí, Entonces, ¿qué probabilidad tendríamos que buscar? ¿Menor o mayor? mayor o igual a 100. Muy bien. ¿Y cuál es la probabilidad que encuentran? ¿Qué probabilidad encuentran, jóvenes? Yo encontré, ingeniero, 0.99826. Ya prácticamente el 100%, ¿no? Fíjense, 400 latas vamos a rechazar. Es una barbaridad. Muy bien. Ese es el cálculo que se debe realizar. Ahora, quiero que noten lo siguiente. A nosotros nos ha resultado bastante sencillo hacer el cálculo con la distribución binomial, a pesar de que son 500 unidades, porque se ha automatizado con la aplicación. Si nosotros tuviéramos que hacer la sumatoria desde 100 hasta 500 de manera manual y aún con calculadora, pucha, se volvería un martirio, ¿no? A menos de que tengan las autoprogramables y demás cosas. Bueno, pero pónganse a pensar en sus colegas que estudiaban hace 60 años. No tenían aplicaciones, trabajaban con regla de cálculo. Yo trabajo con regla de cálculo, les cuento. Había que ser ingeniero realmente para sufrir. Bueno, entonces, para facilitar ese cálculo, es el último tema que habíamos visto en la clase de ayer. Podemos hacer una aproximación utilizando la distribución normal. Y claro, habíamos dicho que cuando NP sea mayor que 5 y NQ también sea mayor que 5, ¿no? Entonces, como esta es una distribución binomial, conocemos la probabilidad y conocemos la población, podemos estimar la esperanza matemática, es decir, μ, que va a ser N por P. Y eso nos da 127,3. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de NPQ, que nos da 9,74. ¿De acuerdo? Entonces, aproximamos con la distribución normal. Y para ello ponemos 100 como límite inferior, menos μ, que es 127,3 sobre 9,74. Entonces, fíjense, ya no estamos trabajando con sumatorias. Pero acá tenemos que hacer un pequeño ajuste. Y es el ajuste de Yates. Estamos aproximando una distribución discreta con una distribución continua. Entonces, el valor de 100 está con 65, porque lo he copiado de la clase teórica. El valor de 100 está en este punto. Es un valor discreto. Pero queremos asimilarlo con un valor continuo. Entonces, tiene que este 100 es la mitad de un rectángulo infinitesimal de área 1, ¿sí? Su altura es 1. Y su espesor es 1. Entonces, 100 o 65 están en el medio. Entonces, si va a incluir a 100, debo partir del límite inferior, incluirlo en el rectángulo. Por lo tanto, tengo que calcular desde 99,5. Si no incluye a 100, debo partir desde 100,5. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Ese ajuste es porque estamos aproximando una discreta con una continua. Entonces, en este caso no es con 100, es con 99,5. ¿Ya? Entonces, ingresando al sistema, ¿qué es lo que tendríamos? N500, con la distribución normal. Μ vendría a ser 127,3. La desviación estándar, 9,74. ¿Y X cuánto tendría que ser? 99,5.
Y la probabilidad que vamos a encontrar es mayor a 99.5. ¿Y cuánto les da? 99,784. ¿Sí? Sí, ingeniero, sale 0.99784. ¿Y cuánto es lo que habíamos obtenido con la probabilidad binomial? 0,99826, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, pero no es una diferencia significativa. Por lo tanto, esta aproximación es aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, han visto, claro, no se siente porque estamos trabajando con la aplicación que hace las sumatorias y demás cálculos. Pero si tuviéramos que hacer las sumatorias, pucha, el trabajo con la binomial nos resultaría muy tedioso. Y eso lo facilitamos haciendo el cálculo con la distribución binomial. ¿Se ha entendido? Inge, la aplicación únicamente es para celular, ¿verdad? Perdón, ¿la aplicación para qué es? Únicamente para celular. Creo que sí, creo que sí. La verdad es que no he visto una que se la aplique en computadora. Pero creo que con Windows 11 ya vamos a poder cruzar el mar entre Android y Windows. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Por mi parte, sí, ingeniero. Con esto habríamos entonces concluido con las distribuciones continuas. La próxima semana vamos a comenzar un nuevo tema fundamentándonos en la distribución normal con todas las características que hemos visto el día de hoy y, por supuesto, en la clase teórica. Entonces, si no tuvieran más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. ¿Está bien? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Le decía, le quería consultar, ¿va a haber reclamos del segundo parcial, Inge? No, porque el segundo parcial ha sido tipo test y se les ha dado el solucionario. O sea, si has respondido mal en la pregunta, no hay nada que reclamar. No hay procedimientos, no hay nada. Inge, y en el caso de que tenga las respuestas según el solucionario y el sistema no me ha calificado. No, el sistema, si a ti no te ha calificado, no ha calificado a nadie.